Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a presentar los agentes contaminantes del agua. Somos el grupo número 1 y los integrantes es Pinto Puma Alejandro Salvador y mi persona Sartezón Corroxenol. Bueno, nosotros vamos a tratar, comenzando con una introducción, definición, los tipos de contaminantes y los agentes contaminantes. Introducción. Como sabemos, muchas de las actividades humanas necesitan agua, como la industria, la agricultura, la ganadería y en nuestros propios hogares también. Al mismo tiempo, estas actividades van a disminuir la cantidad de agua disponible para el consumo y sobre todo su calidad. Existen miles de sustancias que contaminan el agua y que ponen en peligro los ecosistemas acuáticos y la supervivencia de muchas especies. Con esto me refiero a los animales. Si quieres saber más sobre cuáles son los agentes contaminantes del agua, ven y comparte con nosotros esta exposición. Vamos a dar una pequeña definición sobre primero qué es el agua, ¿no? El agua es uno de los componentes más importantes en todos los seres vivos. Sin ella, como todos sabemos, no podemos vivir. Es el elemento más abundante que necesita nuestro organismo y involucra varias funciones vitales, ¿no? Para nuestro organismo. Sin ella nuestro cuerpo no funcionaría adecuadamente. La contaminación. En este caso, la contaminación del agua es incorporar al agua sustancias extrañas, ¿no? Como son los productos químicos, los residuos industriales, las aguas residuales. Y estas materias van a deteriorar, ¿no? La calidad del agua que se tiene y la van a hacer inútil para los usos pretendidos. O sea, no se va a poder utilizar ni para el consumo, ni para poder hacer otras actividades que nos ayuda prácticamente el agua, como es lavar los platos, lavar la ropa, beber agua para nuestro organismo y entre otras cosas más, ¿no? En sí el agua es algo muy, muy vital para todas las personas y que sin ella en sí se acabaría la existencia del ser humano, del ser vivo también, como son las plantas y los animales, incluyéndolos. Tipos de contaminantes. Se dividen en tres: contaminantes físicos, químicos o biológicos. Contaminantes físicos son aquellos que, aunque no modifican la composición química del agua, sí obstaculizan o impiden la función natural del agua. Por ejemplo, pueden ser de objetos pequeños que impiden el flujo natural del agua para el mantenimiento de ciertos ecosistemas, hasta las grandes presas que alteran o destruyen grandes ecosistemas que dependían del flujo del agua. Contaminantes químicos son los que sí modifican la composición química del agua, provocando que ya no pueda realizar su función correctamente o que llegue a convertirse en un agente tóxico contra la vida que dependía del agua. Por ejemplo, los compuestos orgánicos e inorgánicos disueltos o dispersos que provienen de descargas domésticas, agrícolas e industriales. Entre estos contaminantes están las sales metálicas solubles, como cloruros, sulfatos, nitratos, fosfatos y carbonatos. También los desechos de ácidos, bases y gases tóxicos disueltos, tales como dióxido de azufre, amoníaco, sulfuro de hidrógeno y cloro. Contaminantes biológicos son aquellas entidades vivas que pasan a formar parte del agua y que tienen un efecto perjudicial para el ecosistema original. Por ejemplo, pueden ser bacterias y virus que provocan enfermedades, así como algas y otras plantas acuáticas. Ciertas bacterias inofensivas participan en la descomposición de compuestos orgánicos en el agua. Las bacterias y los virus indeseables son los que producen enfermedades como la tifoidea, la disentería, la hepatitis y el cólera. Agentes contaminantes del agua se dividen en 8 grandes grupos. Microorganismos patógenos. Este tipo de contaminación se produce por microorganismos como bacterias, virus y protozoos, que causan graves enfermedades al sistema inmunológico humano. 2. Desechos orgánicos. Su origen son los residuos producidos por las actividades del ser humano, como el ganado. La existencia en agua de material biodegradable o material de fácil descomposición fomenta el crecimiento de bacterias aeróbicas que consumen el oxígeno existente. 3. Sustancias químicas inorgánicas, como son los ácidos, sales y metales tóxicos. En concentraciones elevadas pueden causar grandes daños en los seres vivos, bajo rendimiento de las producciones agrícolas y corrosión en los equipos de trabajo. 4. Nutrientes vegetales inorgánicos, como son nitratos y fosfatos. Son sustancias solubles que las plantas necesitan para su desarrollo y que estimulan el crecimiento de algas y otros organismos. Este tipo de contaminación induce a la eutrofización de las aguas, lo que conlleva el uso de todo el oxígeno presente. Ello dificulta la actividad de otros organismos, disminuyendo la biodiversidad en el agua. 5. Compuestos orgánicos.
como el petróleo, la gasolina, los plásticos, los plaguicidas, etc. Son sustancias que pueden permanecer largos periodos de tiempo en el agua, al ser difíciles de degradar por los microorganismos. 6. Sedimentos y materiales suspendidos. Son partículas que no se disuelven fácilmente en el agua. Estas partículas generan turbidez, que dificulta la vida de los organismos bajo el agua. Los sedimentos asentados pueden dañar los organismos acuáticos en la ocupación de áreas de alimentación, desove de peces u obstruyendo curso de agua. 7. Sustancias radioactivas, como son los isótopos radioactivos solubles. Cuando están presentes en el agua pueden acumularse en las cadenas tróficas durante largos periodos de tiempo y acumularse en los tejidos de los organismos vivos. 8. Contaminación térmica. Es provocada por las centrales de energía u otras industrias que liberan agua a altas temperaturas, pudiendo disminuir la capacidad de mantener oxígeno, afectando gravemente a los organismos acuáticos. Y para terminar la exposición, les dejamos con este mensaje. Tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Esto quiere decir que debemos cuidar el elemento líquido, porque el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza.